Hola amigos, soy Carlos Ochoa. Hoy les voy a hablar de la telenovela colombiana del año 2010, Chepe Fortuna. Una historia maravillosa que disfrutamos todos los colombianos y que fue muy exitosa. Y para hablar de esta telenovela, ¿quién mejor que su creador, Miguel Vaquero? Bienvenido a mi blog, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno Miguel, esta novela fue dirigida por Mario Rivero, fue escrita por usted y también por Eloísa Infante. Una historia maravillosa que tuvo muchísima acogida entre los televidentes. ¿Cómo fue crear esta producción? Pues fue un trabajo de investigación en Santa Marta y Ciénaga, basado como en personajes populares. También como recreando historias clásicas costeñas que tuvieron mucho éxito en Colombia de años 80, 90, y haciendo como un tributo como a la colombianidad que tienen esas historias y a las novelas costeñas que se hacían antes, en donde eran personajes de encanto y una gran historia de amor, como la de Chepe Niña. Ese fue como el trabajo que hicimos. Bueno, aquí estamos viendo El Cabezote, una canción también compuesta por usted que cantaba Julio Mesa. La canción, ¿cómo se llamaba y cómo creó esta canción? Se llamaba Tiburón que se duerme, y la canción, digamos que cuando la compuse para poder como recrear musicalmente la historia, tenía como objetivo narrar en 3 minutos lo que Chepe quiere para su gente y para su barrio, pero que tuviera también un poco como la jocosidad de lo que era el barrio El Tiburón, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente funcionó muy bien, y pues fue una canción que incluso fue un concurso que se hizo, y originalmente yo quería una canción que se llamaba El Rey Tiburón de Maná. Ajá. Pero no pudimos tenerla por los costos de los derechos y porque, bueno, en fin, mil cosas. Entonces decidimos hacer una. Yo había tenido la experiencia de hacer toda la música, las canciones, componer las canciones de un ángel llamado Azul y de Merlina. Entonces digamos que el canal como que no tuvo problema en que presentaba una propuesta que entró a concurso con otras canciones, y finalmente pues obviamente por el carácter un poco como dramático, que resume toda la historia en 3 minutos, logró pues ser la ganadora. Bueno, hablemos un poco de la telenovela. Estaba protagonizada por Taliana Vargas, es su primera telenovela, y por Javier Hattin. ¿Por qué eligió a estos dos personajes? Pues obviamente físicamente tenían muy buena química en pantalla, muy lindos, ella había sido reina. ¿Por qué se atreven a ponerlos de protagónicos en una nueva producción? Para Chepe buscamos muchos actores, hicimos mucho casting. Puedo decirte que Javier Hattin fue el último casting que vimos, y fue, digamos, que un trabajo de su representante María del Socorro Valencia, quien insistió mucho para que viéramos a Javier, porque Javier había hecho personajes como el niño rico y clase alta, y venía una serie que se llamaba Pobres Niños Ricos, Niños Ricos, Pobres Padres. Pobres Padres, y bueno, en fin. Y entonces dijimos, bueno, hagamos el casting a ver qué, y cuando yo lo vi, pues dije, no, este es Chepe, y le dijimos a Mario Rivero, que fue nuestro maestro en la dirección, junto con John Bolívar, que creíamos que era él, y se hicieron una cantidad de pruebas. Luego ya fue Niña, encontrada Niña, tenemos a Taliana, la hemos visto desde el reinado, cuando fue a Miss Universo, y nos parecía que ella reunía como las características también del personaje, porque además es Amaria, porque además el personaje Niña tiene mucho que ver con Taliana también, y por eso fue como dice Margalida Castro, como un guante en la mano, le quedó perfecto. Y ellos dos tuvieron mucha química, son muy amigos de hecho en la vida real. Y logramos, yo creo que una de las parejas protagónicas que la gente amó, así como de lo que es la telenovela como tal, la telenovela, que la gente se enamoró de ellos dos. Y eso fue el gran éxito también de Chepe, la química entre ellos dos. La historia hablaba de Niña Cabrales y de Chepe, que era un pescador, era la sirenita, y su pescador, un hombre soñador, que siempre estaba queriendo ayudar a los demás y quería seguir sus sueños, y se enamora con una historia maravillosa. Tenía muchos villanos, gente que estaba en contra de este amor. También había como las familias tradicionales, la familia pobre y la familia rica, con elementos de las telenovelas y el melodrama clásico.
La pregunta que quiero hacerle es que tiene grandes actores de trayectoria como Consuelo Luzardo, está Judy Enríquez, también hay un montón de actores de trayectoria en esta producción, Carlos Muñoz. ¿Cómo fue la selección de ellos? O sea, tiene una nómina, como se dice, una nómina de lujo. Sí, tenía una nómina de lujo y 40 personajes que, que fue complejo de manejar, porque además la historia no tenía doble unidad, sino una sola unidad. Ya al final se abrió otra unidad para poder producir un poco más, y porque todos los personajes tenían que ver con todos, como eran 3 familias, los Cabrales que eran los ricos, los del Tiburón y los Conrado, que eran los políticos, ellos todos los eventos tenían que ver todos con todos. Los del Tiburón se metían con los Conrado, con los Cabrales, entonces no podíamos tener doble unidad porque todos los personajes estaban cruzados todo el tiempo. Yo desde niño he sido un adicto a las telenovelas colombianas y a las telenovelas en general, y he sido como un respetuoso como de los grandes maestros. He tenido como el privilegio y el placer de poder trabajar con ellos desde que hice mi primera novela como ya propia con Elisa y como productores y demás, que fue Una llamada azul. Siempre hemos tenido repartos así. El Día de la Suerte, que fue la última novela que hicimos, también tuvo un reparto así brutal, y está basado un poco en que creo que la gente creció con todos ellos. Trajimos a Bruno Díaz para la novela, que llevaba sin hacer novela hace mucho tiempo, y pues reunir a Judy Enríquez, a Margalida Castro, a Consuelo Luzardo, a Carlos Muñoz, a Bruno Díaz, a Arena Ricardo. Bueno, es que fueron muchos. Sí. Cristina Lille, Lorena Lemaitre, ¿no? Maravillosos. Poder reunir a todos ellos se contagiaron como el carácter de las novelas de antes, de las novelas que pues tal vez no se están haciendo muchas hoy en día así, que respetan como lo que el colombiano quiere ver en pantalla, y son sus grandes figuras. Son actores que hicieron la televisión en Colombia, y que cuando se juntan todos le ponen como un toque de añoranza al producto que lo hace diferente. Hablemos de las villanas, que nos encantan a los colombianos y en sí en toda Latinoamérica y el mundo. Estaba Cristina Lille como Malvina, y también estaba Susana Rojas como Yadira Cienfuegos, con un nombre así como medio mitológico, como medio extraño, con una mujer guajira. Estas mujeres son súper importantes en la historia. ¿Cómo fue el tema de trabajar con ellas, del desnudo de Susana? ¿Esto fue idea de ella? ¿Fue ustedes que dijeron, bueno, aquí va a llegar Yadira y lo va a seducir? ¿Cómo se crea este universo de tanta maldad? Yo creo que para que una telenovela sea buena, es más buena entre más malos sean los malos, ¿no? Porque digamos que es cuando el protagonista tiene más obstáculos y tiene que enfrentar a unos grandes antagonistas. Cristina Lille, bueno, pues todos sabemos que es Cristina Lille, una actriz internacional de las grandes nuestras. Hizo un personaje muy bonito porque era una mala cachaca que no encajaba dentro de todo este mundo costeño, que odiaba la costa, que odiaba la familia, que era el amante de su yerno. Y tampoco quería mucho a Nina. No la quería, porque le tocó, porque la obligaban a muchas cosas dentro de la historia que ella no quería hacer, y eso estaba justificado porque tenía motivaciones para hacer así. Ajá. El caso de Yadira fue muy difícil el casting, también fue la última actriz que vimos, buscamos mucho a Yadira, porque tenía que ser una mujer que tuviera físicamente los rasgos de una guayú, que de hecho Susana es llanera, ¿ya? Hizo muy bien el costeño, se puso la manta guayú y guajira, así le casó, muy exótica, ella era muy exuberante físicamente, como que representaba mucho a la raza costeña, pero también a la raza de la guajira, ¿no? Que es como tan especial. Claro. Entonces ella era la antagonista que estaba realmente equivocada, porque ella en sus sueños veía a Chepe y lo iba descubriendo como marcado por sus ancestros para ser el amor de su vida, y por eso se obsesionaba tanto con él, porque estaba en su destino escrito por sus ancestros, y hacía de todo lo que le tocara por estar con él y por ganárselo a Niña, y sufría mucho porque tenía un padrino que la violaba y que hacía una Cándida de Elvira, pero no con abuela desalmada, sino con padrinos desalmados y contrabandistas. Bueno, tenía esa magia de lo macondiano,
representado en ella y en los sueños de Chepe, que se me olvidó decirte que también tenía un poco de los sueños de José y el faraón. Claro. De ahí viene el personaje, era un intérprete de sueños y que los sueños lo llevaban a tener una cantidad de problemas cuando se metía con los cabrales. Los sueños, estábamos hablando de esto también porque son muy importantes en la historia, o sea, fueron una producción increíble con Rafael Taibo, que fue la persona encargada de crearlos. Se planteaban el universo, donde mostraban a Taliana Vargas como una sirena, también se planteaba a Susana y en su mundo como un estilo como de los indios, ¿no? También era como un mundo de los indios, como mundos paralelos, y casi todos los personajes tuvieron sueños, ¿no? Hasta Carlos Muñoz es una escena de boxeo de sumo. Sí, digamos que hicimos 20 sueños en cine. El canal, digamos que invirtió un gran rubro de dinero en ellos, porque era muy importante que tuvieran toda la magia para que el televidente sintiera que él sí podía interpretar sueños y que los sueños eran sueños, porque obviamente eran loquísimos. Entonces, el sueño de que haces mención, que es el de Susana, el de Yadira, era un sueño donde había otros planetas. Y Rafa Taibo, que es un director español y ya prácticamente colombiano, que con él hicimos el cabezote de Merlina y de Chepe y de Reinas, y bueno, nos entendemos muy bien. Sí. Y él me copia mucho las locuras y él es muy talentoso para poder como plasmar lo que es mágico. Y nada, Mario dijo no, estos 20 sueños que los haga otra persona para dedicarme netamente a la novela, y los hizo Rafa y Consuelo Santamaría, que es la productora ejecutiva. Pues fue como la encargada de ayudar como también a conseguir todos los recursos para todas las locuras que había que hacer. Un tema, bueno, vamos a poner un poquito más de picante a esta conversación, el tema de Mabel Moreno, que hizo La Carebagre, en una actuación que pues un personaje que nos enamoró porque sus apuntes eran muy divertidos, hablaba de Lucas de la Rosa. Mabel no la volvimos a ver y empezó a entrar Catalina Londoño, Catu Londoño. Ella no la veíamos desde Juan Joyita quiere ser caballero y sorpresivamente llegó a la historia. ¿Cómo fue para ustedes este tema de involucrar a dos actrices en un solo personaje para que el televidente lo siguiera viendo y siguiera enamorado de La Carebagre? Fue un trabajo muy interesante y muy difícil porque Mabel en una etapa de la novela, ni siquiera era la mitad, entró en crisis, tuvo como una crisis personal ella, y entonces pues, renunció a la novela y la novela estaba escrita. La novela, digamos que todas las novelas que hemos hecho con Eloísa Infante y con Sandra Vecino, que también se integró al equipo como libretista de otras novelas, siempre casi que están escritas cuando arrancamos a hacerlas. Es como un signo nuestro y nos gusta mucho porque nosotros por eso podemos ser productores generales o directores cuando nos ha tocado, que también nos gusta obviamente. Pero ella abandonó la novela porque dijo, mira, estoy en una crisis terrible, con temas personales, y dijimos miércoles, ¿y ahora qué hacemos si no podemos cambiar la historia? Porque está escrita. Entonces, digamos que yo hice como un ejercicio mental por esta capacidad de tener la cabeza como en la mente, en la memoria, un gran reparto de gente. Comencé a pensar en quién se podía parecer a Mabel y se me ocurrió que Catalina Londoño podría ser perfecta. Entonces como que bajé la foto y dije, sí, ella tiene los rasgos de alguna manera, pero Catalina iba a ser la Pola. Ella estaba contratada para la Pola, iba a ser la virreina, pero como era una crisis en el producto nuestro, hablamos con Fernando Gaitán, que estaba en la vicepresidencia del producto en ese momento, y le dijimos, ayúdanos porque no sabemos qué hacer. Entonces él movió como las fichas para que pudiéramos tener a Catalina acá. Con Mario nos reunimos a trabajar con Catalina. Él pues evidentemente es un monstruo de director, entonces logró como hacerle a ella entender cómo era el personaje, la caracterización física de Mabel también la logró, y fue tan sencillo como que mucha gente no se dio cuenta. Sí, mucha gente no se dio cuenta. En un capítulo estaba Mabel dentro de la casa de Cabrales, que era el estudio, y había una escena en la calle, y una pelea con Pipe Daza, y bueno, que era como el protagonista de la línea de ella, y salía Mabel, pero en exteriores quien cerraba la puerta era Catu, era Catalina, y seguía la escena y volvía a entrar haciendo Mabel, pero fue muy loco porque la gente no se dio cuenta, sino ya cuando se filtró como por periodistas o por las revistas. Sí, por los medios. Sí, de resto la gente no se dio cuenta, y Catalina hizo un trabajo tan espectacular que de hecho hicimos la segunda parte, el spin-off,
del Chepe que fue Casa de Reinas. Exacto. Bueno, hablemos de otro tema importante porque la telenovela fue volviéndose muy, muy famosa, tuvo muchísimo rating y entonces empezó a venderse a otros países. Empezó a llegar a otros lugares muy lejanos de Colombia, Latinoamérica, Sudamérica y llegó a Venezuela y los venezolanos se amaron esta historia y resulta que llegó un personaje que era muy importante en la trama, que era Venezuela y Colombia, que eran hermanas. Y resulta que en la historia veíamos que Venezuela tenía un perrito llamado Huguito. Sí. Y esta historia no le gustó al presidente Hugo Chávez, ya fallecido, y él sacó la novela del aire. Y esto, pues, desde varios puntos de vista puede ser positivo o negativo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Y qué pasó con esto? Pues nosotros, digamos que como la novela tenía esta dinámica de mamadera de gallo y tomadera de pelo, como decimos en Colombia, costeña, como estaba escrita para que fuera una farsa, ¿no? Pues teníamos dos hermanas que eran Colombia y Venezuela, que vivían agarradas y peleando, y era un poco como el reflejo de lo que estamos viviendo en ese momento en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Y le pusimos al perrito de Venezuela Huguito por mamar gallo. Y claro, Huguito se le perdía a Venezuela en un capítulo y entonces lo encontraban haciendo cagaditas en otra casa. Y los diálogos de Venezuela eran un poco como el conflicto que tuvo el presidente Hugo Chávez en su momento con los países vecinos. Y cuando el presidente Hugo Chávez se enteró, me imagino, en una asamblea nacional, pues abrió la novela, dijo que la sacaba del aire, porque le parecía el colmo que Venezuela fuera una mujer que era fea y horrorosa y sin modales y bueno, y que tenía además un perrito que se llamaba Huguito, y entonces la sacaron del aire. La siguieron vendiendo en Venezuela en un formato que se llamaban quemaditos, piratas en los San Andresitos de allá. Fue tal el impacto de la novela allá que, por ejemplo, Giordano, el cantante, nos llamó para participar en la novela porque cuando se dio cuenta como de la mamadera de gallo, dijo: yo quiero estar en esa novela porque me parece muy divertido lo que están haciendo, y vino y estuvo en unos capítulos en la novela. Y bueno, con Giordano tuvimos muchos otros invitados que estuvieron cantando, mucho cantante vallenato, Doñate, Peter Manjarres, Celedón, bueno, Rafael Ricardo. Se me olvidan muchos porque pues, no soy tan vallenatero, pero muchos que querían estar en la novela porque se volvió como un hit, se volvió como, te podría decir que fue como el Gallito Ramírez de esta época, ¿ya? Y hacía que la gente quería estar ahí y quería como divertirse. Yo todavía encuentro gente que me dicen que pues que era una novela que les servía para reírse. Claro, sí, todas las noches era como una terapia, después de un día de trabajo, llegar a la casa, divertirse, viendo Chepe Fortuna. También quería hablar de los personajes folclóricos de esta historia, la celosa, el bellaco, Cindy, todos estos personajes que eran tan característicos, porque en las mayorías de las telenovelas siempre vemos que las historias secundarias son un poco flojas comparadas con la central, pero aquí todas las historias nos encantaban y aunque no estábamos viendo la historia central en un momento, nos pegamos a qué va a pasar si la celosa perdona al bellaco o no lo perdona. Entonces esto es como muchas subnovelas metidas en una gran novela, pues enlazadas todas en una misma. ¿Cómo se hace para tener en la mente tantas mini historias y seguir con la gran historia para darle un final? Me decías que también la alargaron, ¿no? Pues fue muy loco porque nosotros escribimos la novela, como te digo, estaba completa, el rating fue tan alto y pues está dentro de las 10 novelas más vistas como de la televisión, de la historia de la televisión privada. Entonces en un momento pues, le dijimos al canal: podemos escribir 20 capítulos más, y nos dijeron: bueno, háganle. Y abrimos un punto en la historia donde metimos 20 capítulos más, que fueron los capítulos donde Chepe ganaba las elecciones, sobre todo este rollo sobre el alcalde, en fin. Y empezaron los fantasmas. Todos los fantasmas, entonces el rollo. Pero la gente, después de que ya íbamos a acabarla, estaba pidiendo el alargue. Pero el alargue ya lo habíamos hecho. Sí, claro. Entonces eso fue muy divertido porque dijimos: no, ya no vamos a escribir más porque ya meterle más agua a la sopa, no queremos tampoco que la novela se vuelva una novela. Mejor dejar con ganas. Sí, pero me preguntas por las tramas secundarias. Lo que pasa es que la novela estaba basada en una columna vertebral que era la historia de amor entre Niña y Chepe, pero tenía 3 líneas secundarias que eran muy importantes, que eran la línea de Lucas, Reina Carolina y Pipedaza, que eran las primas, que eran Niña y las 2 primas. La niña de Chipi Chipi, que era Julio Mesa, y que ese personaje pues, el señor escribió para él siempre. Perdón, Julio Mesa nunca había actuado, pero la primera vez que actuó en una telenovela. Actuaba y el personaje lo escribió. Entonces, afortunadamente lo pudimos lograr y lo hizo muy bien. Y Milagros, que era la otra prima de la monja,
Entonces eran 3 primas con 3 historias. Pero la otra historia importante era la del tiburón, que era como una familia completa en donde la protagonista era la celosa, Claro. con el bellaco y en su lugar central que era la cantaleta. Entonces tenía 4 líneas en realidad muy fuertes. Luego se metió una historia muy fuerte que fue la de Venezuela, con el marido de Asunción, Mariana Asunción, Ricardo, claro. y Moisés, con Moisés. Que ella estaba enamorada Sí, de él. estaba enamorada de él, y entonces fue una quinta línea. Y ya. Y también era hija del bellaco, que era Cindy. Bueno, pero Cindy con prostituta. Erlinda, que eran prepagos, y que, sí, esa otra línea. Luego la línea del poder, con la naviera, Los políticos. con los políticos, con Francisco Antonio, que era Luis Yaical, que es un paisa que traficaba con chinos en el puerto, la historia del puerto. Sí, eran muchas líneas, ahora que lo pienso, sí. Pero no sé, uno como que en el día a día contar una historia, lo que va buscando es que el televidente siempre tenga que ver, porque yo pienso que a veces se agota el deseo de ver una novela cuando en el cuadro están siempre los 2 mismos protagonistas. Todo el tiempo. No, uno quiere ver qué pasa con la familia, y aquí sí, y nosotros en particular siempre le hemos dado mucha importancia a los personajes secundarios, y por eso hemos podido tener esos repartos, porque un personaje secundario no es el oído de la protagonista, no, tiene una historia y tiene unas características que requieren de un actor de gran importancia para que lo pueda interpretar. Claro. Es como una manera de narrar de nosotros, y siempre ha sido así. Bueno, también el éxito podemos ver que tuvo esta versión en DVD. En esta caja podemos encontrar toda la telenovela, que también fue un gran logro porque hasta este año solamente se encontraban en DVD originales, las narconovelas, como se llaman así, o series de acción de Colombia, y fue un gran logro poder ver una telenovela clásica con humor en una edición en DVD. Pues realmente ya no se consigue en las tiendas porque ya se agotó, pues sí. Todos los colombianos fueron a comprarla. Les cuento también que este fue como el afiche central de esta producción, que también fue el individual de la rueda de prensa. Entonces aquí está lo que decía Miguel el Tiburón, por el tema del barrio del Tiburón y todo este logo del mar. Algo importante también que se nos había olvidado, el cabezote de la telenovela, los actores volaban, fueron agarrados por arneses, y era como dándole a entender al televidente que estaban en el fondo del mar al lado de la sirena y el amor del pescador. Yo recuerdo que cuando fuimos a hacer el detrás de cámaras de este cabezote, era muy gracioso, muy divertido mirar al cielo y todo el elenco colgando. ¿Cómo fue esta idea? Rafa Tayo, nuevamente. Rafa está un poco loco también, como yo, o más. Y Rafa, cuando presentó la propuesta, sí, que él quería hablar de 2 mundos, y era el mundo de abajo del mar, como la sirenita, porque había una sirena, y el mundo de cuando el pescador baja y se encuentra con todos los personajes que rodean a la sirena, y porque era un sueño realmente, lo que él vivía era un sueño. O sea, él jugaba en el tiburón, fútbol con los del tiburón y los personajes de ahí, y se metía al mar y era como un sueño, y en el sueño estaban todos los ricos, ahí no había ningún pobre, claro. Todos eran los ricos y eran como los que rodeaban a Niña Cabrales, y obviamente luego terminaron juntos en un beso, pues al final, y fue muy interesante hacerlo, claro, todos colgados. Además hubo que hacer algunos cambios de vestuario con Ariana Ricardo, por ejemplo, porque ella evolucionaba en la historia, de ser medio mojigata y beata, y se volvía muy sexual y todo. Entonces yo quería que se grabaran los planos de ella 2 veces para verla así, y luego como se transformaba. Eso fue otra locura de Rafa, y quedó muy bien, creo. Bueno, después esta telenovela, después de verse en todos lados en el mundo, tuvo un gran final que también rompió récords en audiencia. También fue el líder de la televisión, como marcó, pues quedó como la historia de uno de los finales más exitosos de la televisión colombiana. ¿Qué significa para ti ver esos números tan altos, que todos querían ver el desenlace de esa historia? Recuerdo que fuimos a ver todo el elenco, a ver el final de la novela, estuvimos hablando con los actores, estuvimos ahí presentes con ellos. ¿Cómo fue para ti ya despedir la novela, decirle adiós y ver que fue un éxito? Pues fue muy loco también porque la novela tenía una metáfora que al final de la novela la gente la copió, y era un poco que todos somos capaces de hacer realidad nuestros sueños si creemos en ellos, y sobre todo el significado de qué es un sueño para cada quien. Y cuando la gente, Twitter estaba hasta ahora empezando en Colombia en esa época, y la gente se volcó a las redes a escribir las frases de esa narración en off que iba haciendo el locutor con imágenes de toda la novela y explicando que era un sueño. Eso fue para mí lo más emocionante. Primero fue eso. Segundo, pues
que uno logre que el final de una novela tenga 53.8 de rating y que supere a Betty la Fea, por ejemplo, o a Pasión de Gavilanes, y que siga como la telenovela con el final más visto en la historia de la televisión privada en Colombia, es un récord que no, pues que sigue ahí, claro. ¿Ya? Y pues que es muy interesante ver cómo la gente se conectó con esto, porque muchos creían que Chepe moría. Sí. Y yo realmente quería matarlo. ¿En serio? Pues claro, porque me parece que era como dejar a la gente un mensaje sobre cómo en este país los líderes políticos viven siendo asesinados. Entonces, el caso de Galán y todo el tiempo la gente que está tratando de cambiar un poco la mecánica de la política, de cambiar un poco la mecánica de las injusticias sociales, terminan siempre asesinadas por los que no quieren que eso ocurra, pero obviamente no me dejaron. Me dijeron, no, ¿cómo se le ocurre que usted va a matar a Chepe? En Twitter me ponían, cuidado con matar, porque la expectativa se generó porque Chepe moría. Y bueno, al final terminó siendo un sueño de los hijos. Yo recuerdo que hice un reportaje contándole a la gente que Chepe moría y todo el mundo era, pero ¿cómo así que va a morir? Entonces decía, no se pierda el capítulo de esta noche que va a ser increíble. Sí, y bueno, y todo eso llevó a que marcara todo ese rating y incluso ocurrió algo muy loco. Cuando hicimos Casa de Reinas, que fue el spin-off, el día antes del estreno, era un lunes el estreno, el domingo dimos un resumen de la última etapa de Chepe, de que él se vuelve, sale de la cárcel y sale a vengarse como de los Conrado, ya se vuelve alcalde. Es un resumen de como de hora y media, y fue lo que más marcó año y medio después de todo el fin de semana. Wow. Entonces decíamos, la gente quiso mucho esta historia y la recuerdan con mucho cariño todavía. Lorna Cepeda, por ejemplo, pasó de ser la peliteñida a ser la celosa. Sí. Durante 15 años no había podido quitarse como el estigma de ser la peliteñida, pues un estigma maravilloso porque fue un éxito, pues Betty. Y aquí lo logró con este personaje y fue muy chévere. Javier Jati sigue siendo Chepe, sí, ¿no? Sí. Eso sí, no hay nada que hacer. Y se logra eso y es muy bonito porque es como que la gente se conecta de alguna manera con las historias que ya no se escriben, porque obviamente la tendencia hoy en día es hablar un poco de violencia, de narconovelas, ¿no? Y fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, la transmitieron, la compraron obviamente por el escándalo de Huguito, les pareció lo máximo el tema de Huguito, ya la promocionaban con Venezuela, la telenovela que vetó Hugo Chávez, y la gente la vio, pero en México también la dieron, que es muy raro que transmitan una novela tan costumbrista, porque el tema de Chepe es que es muy local, es muy de acá, todos los chistes, todo, entonces, pero de todas maneras, cuando se escriben historias amables y que hacen que la gente se ría de nosotros mismos, porque aunque estaba contada en farsa, hay muchos personajes que existen, ya coexisten en la costa, y la Rosa también. Entonces Leila, por ejemplo, que fue un personaje que la gente quiso mucho, que lo interpretó Mónica Leighton. Era un poquito Frida Kahlo. Era un Frida Kahlo, pero ella era un guriguri ¿no? de nuestra época, pero hecho mujer. Y luego fíjate que fue tan exitoso que pudo estar en el spin-off, que ya luego hablaremos de Casa de Reinas. Pero eso fue para nosotros lo más satisfactorio. Pero para mí lo personal como escritor y como comunicador fue ver a la gente poniendo un sueño, es un susurro de Dios diciéndote al oído que mientras haya vida hay esperanza. Cuando la gente ponía eso en Twitter, a mí me emocionó mucho porque dije, mierda, la gente entendió el mensaje de la novela. Y eso es lo que como el final feliz para uno como escritor, después de este parto que fue bastante, que fue de quintizos, de haber hecho este producto. Bueno, gracias por estar con nosotros, Miguel. Vamos a seguir hablando de Casa de Reinas en una nueva oportunidad. Le invitamos para que siga aquí en mi blog con Carlos Ochoa y sus novelas. Esto es todo de Chepe Fortuna. Espero que sigan conectados con mi blog. Soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.